Muy buenos días para todos los que se han conectado a la transmisión. Hoy vamos a seguir tocando esta serie de temas sobre José, la vida de José. Y hoy vamos a hablar de uno de los episodios más dramáticos y más grandes, eh, dicho por muchos eruditos, un episodio del Antiguo Testamento tremendo, el clímax de una historia que ha mantenido cautivada nuestra atención a lo largo de los últimos domingos en nuestros cultos de adoración. José se da a conocer a sus hermanos. Ahora, aquí podríamos decir que el tema o el título o todo el argumento que se da aquí es la reconciliación de José con sus hermanos. Y es un momento dramático. A mí me cautiva pensar lo que dice el verso 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. José había descubierto, decíamos el domingo pasado, que sus hermanos se habían arrepentido de lo que había pasado hace más ya de 20 años atrás. Y José, al mirar el corazón de sus hermanos, el cambio que se había generado en ellos, ya no pudo contenerse más. Y veamos a continuación qué nos dice este capítulo 45 precioso y qué tesoros de enseñanzas nos tiene para nuestra vida de fe en el Señor. Empecemos viendo, en primer lugar, a José, un corazón herido, un corazón herido. Ya José no podía contenerse más e hizo salir del recinto a todos los egipcios, a todos los mayordomos y sirvientes y esclavos. Solo se quedó con sus 11 hermanos, que, dicho sea de paso, estaban temblando delante de él y preguntándose probablemente qué va a pasar ahora, por qué los hace salir de este recinto, qué va a hacer con nosotros. Y de pronto son espectadores del llanto de José. Y un llanto que no fue un llanto común y corriente. El segundo hombre más importante después de Faraón rompe en un llanto desesperado. No eran unas lágrimas silenciosas que le robaban o que le rodaban por las mejillas, no. Dice que empezó a llorar a gritos. Y sus gritos eran tan fuertes que aún los que estaban fuera de la habitación lo oyeron y comenzaron a decir a los otros miembros de la casa del faraón lo que estaba sucediendo. No fue una cosa discreta, fue una manifestación dramática de explosión del corazón de José. Pero vamos a ver que no solo vemos el llanto de José, sino la identidad inalterable de este hombre, de este joven adulto José. Porque a las lágrimas le siguieron de inmediato las sorprendentes palabras cuando le dice a sus hermanos, yo soy José, yo soy José, dijo el gobernador. Y aún más dice, ¿vive aún mi padre? Y hermanos queridos, queridos amigos, había roto su silencio. José había roto su silencio, tanto de palabras como de idioma, porque cuando él se enfrenta a sus hermanos les habla no en hebreo, les habla en idioma egipcio. Y es la primera vez
que los hermanos de José le oyen hablar en hebreo, le dicen, yo soy José. Ahora, ante esta realidad, ante esta experiencia dramática, los hermanos de José estaban, como dice el pasaje, no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados quiere decir, estaban aterrados, aterrados, estupefactos, mudos, estaban aterrorizados. Y por supuesto, se pusieron a temblar. ¿Qué clase de trampa diabólica es esta? Imagínense ustedes, mis hermanos y mis amigos, ese cuadro en ese momento. Y entonces encontramos a un José fraterno. Él les dice, yo soy José, vuestro hermano. Miren esas palabras. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En esta expresión tan significativa, José da a conocer su corazón profundamente fraterno, porque se identifica como hermano de ellos. ¿Se puede dar cuenta? Él se identifica como, yo soy José, vuestro hermano. Miren ustedes el corazón fraterno de José. Pero además del llanto, además de ese José que tenía un corazón herido, vamos a encontrar en segundo lugar la nobleza de José. Miren lo que dice el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Aquí podemos ver la profunda nobleza de José. Precisamente cuando les hace saber que ellos siguen siendo sus hermanos. Hay lazos irrompibles. Para José, el lazo familiar nunca se rompió. Seguramente José siempre pensó en ellos. Y como bien lo describe el texto bíblico, él siempre preguntó desde un inicio por su hermano menor. Él preguntó, indagó acerca de su padre, acerca de Benjamín. Para José, nada había cambiado a pesar de lo vivido y sufrido. Ellos seguían siendo sus hermanos, a quienes él seguía amando y nunca dejó de hacerlo. Lazos irrompibles. Y acá hay una invitación preciosa que muestra la nobleza de José. La invitación a acercarse. Miren lo que dice el relato bíblico. Al verlos allí temblando, les dijo, acérquense. Un comentarista, al referirse a este término, va a decir lo siguiente. Escúcheme bien lo que dice este comentarista. El verbo utilizado aquí se refiere no solo a una aproximación espacial, sino además a un acercamiento íntimo. Es un término utilizado de vez en cuando para acercarse, con el propósito de abrazar o besar a alguien. No es el término hebreo usual para acercarse físicamente. Pienso que este pasaje puede implicar que José quería que sus hermanos observaran su rostro más de cerca. Esto les daría la evidencia final de que él era, en efecto, uno de los 12, no un gobernante egipcio, sino alguien de su propia carne y sangre. Interesante lo que dice este comentarista. Eso fue suficiente. Lo que antes no podían creer, estaban ahora obligados a aceptar por lo que él les había dicho. Miren, hermanos, José acababa de decir algo que era un secreto terriblemente guardado.
en toda la tierra de Canaán. El secreto mejor guardado. Lo que había ocurrido aquel día hace más de 20 años atrás en Dotán. ¿Cómo podía este hombre saber la verdad si no fuera su hermano José? Si ellos habían guardado silencio sepulcral sobre lo ocurrido allí en los campos de Dotán. Y estos hermanos se quedaron viéndolo fijamente sin parpadear mientras él volvía a afirmar, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Querido hermano, querido amigo, imagínese esa escena. Es de aquellas escenas imposibles de describir. Las palabras sin duda no pueden expresar ni tratar de contener adecuadamente tal escena. Unos hermanos que han tenido un secreto guardado por más de 20 años y de pronto se devela el secreto y se ven ellos al descubierto y tienen que aceptar que quien está delante de ellos es precisamente José, su hermano. Pero podemos ver no solamente a un José herido, no solamente la nobleza de José, sino un José y la soberanía de Dios. En esta parte de la historia, José da a conocer un rasgo tremendo de su grandeza espiritual, forjada en el crisol del sufrimiento y del reconocimiento de que Dios era el dueño de toda su vida y de toda circunstancia que él podría vivir, buena o mala sea esta. Nada de ello para José era una casualidad. José, al expresar de manera breve, directa, sencilla y significativa, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Miren, hermanos, con esa expresión José está graficando el mar de emociones que inundó a estos hermanos, una de las cuales, sin duda alguna, principalmente era sentimiento de culpa de sus hermanos. Y José pudo descifrarlo al mirar sus rostros. Por supuesto, José pudo ver en los rostros de sus hermanos un sentimiento de culpa tremendo que vino de pronto al escuchar que José, que el hombre que les hablaba era José, su hermano, al cual vendieron hacía ya más de 20 años atrás. Y por eso, al ver ese sentimiento de culpa que invadió a sus hermanos, dijo lo que dijo después, demostrando una vez más gracia en abundancia dentro del corazón de José. Y encontramos entonces a un sanador herido que dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Miren, miren lo que dice, no os entristezcáis. Miren, hermanos, humanamente hablando, cuando la persona promedio se encuentra con alguien que le ha hecho un grave daño, lo más probable es que lo mire con el ceño fruncido y le diga enojada, no sabes cuánto he esperado este momento, ¿verdad? Pero José no actuó así. Él era un hombre transformado por el poder de Dios. En su corazón había gracia, profunda gracia. Por eso, con el, con el brazo del Señor como apoyo, vio la angustia que había en los ojos de sus hermanos y pudo decirles con toda sinceridad, no os entristezcáis
ni os pese el haberme vendido acá, porque no fueron ustedes, sino Dios, que para preservación de vida me ha enviado delante de vosotros. Permítame en este momento hacerle una pregunta. ¿Actuó José desde la perspectiva vertical o desde la perspectiva horizontal? José les dijo, no fueron ustedes, sino Dios. Esas dos palabras lo cambian todo. José nunca habría podido decir estas tranquilizadoras palabras si no hubiera perdonado en verdad a sus hermanos. Uno no puede abrazar sinceramente a una persona a menos que la haya perdonado en su corazón. José no vio a sus hermanos como a enemigos porque su perspectiva de la vida había cambiado. Él sabía que había un Dios que estaba gobernando todas las cosas. José tenía conciencia del propósito de Dios. José es consciente de que fue el Dios soberano quien penetró en el futuro y vio las necesidades de este mundo, escogiendo a él para que fuera su mensajero personal y para que solucionara el problema de hambre que vendría después. José pudo ver eso. Dios penetrando en el futuro y escogiéndolo a él. En términos de hoy, les dijo a sus hermanos, José les dijo, no fueron ustedes quienes planearon esto, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. José era un hombre que vivía todo el tiempo bajo la perspectiva divina, buscando entender el propósito de Dios para su vida y no atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Interesante, ¿no? Pero en cuarto lugar, José es consciente de la guía de Dios sobre su vida. Es plenamente consciente. Y esa conciencia clara en su vida le da visión de no concebirse víctima de los hombres. Mire, hermano, escúcheme bien. Tener una clara conciencia de que Dios va guiando nuestra vida a lo largo del andar, del cada día, de nuestro transitar por este mundo, nos evita concebirnos como víctimas de los hombres y de las cosas que suceden en nuestro diario caminar. Y José no se concibe una víctima de los hombres ni de sus hermanos. Porque miren lo que dice José, no me enviasteis vosotros acá, si no fue Dios. Miren ustedes, ni un solo atisbo de victimización. Él es consciente que Dios lo está guiando a lo largo de su vida. Aunque hubo momentos de mucho dolor e injusticias en su trayecto. José vivió la injusticia, vivió la traición, vivió el abandono, el olvido, pero no se victimiza. José se sabe guiado, protegido y amado por Dios en todo momento. Y eso quita toda amargura y resentimiento hacia sus hermanos, hacia la vida y finalmente, en última instancia, hacia Dios. Porque hay mucha gente que al no tener esta perspectiva de la vida, se siente que todo le ha ido mal y finalmente le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a las circunstancias, a la familia, a quienes le fallaron. Y finalmente, en última instancia, le está echando la culpa a Dios. En José no hay nada de esto en su corazón. José
puede ver la soberanía de Dios sobre su vida. José reconoce la soberanía de Dios y, y esto se ve en cómo responde a las dificultades que le tocó enfrentar, por injustas que éstas fueran. Y hermanos queridos, querido amigo, cuán liberador puede ser para nuestra vida sabernos guiados, protegidos, encaminados bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros reconocemos a un Dios soberano sobre nuestra vida, no nos victimizaremos por lo que vivimos. Reconoceremos que Dios está cumpliendo un plan, un propósito. Y José lo dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Pero uno puede decir, pero José pasó por cosas terribles, estuvo preso injustamente, lo calumniaron, lo traicionaron, lo olvidaron. ¿Cómo puede Dios permitir algo así? Es que Dios ve más allá. La mirada de Dios es más profunda. Él ve el cuadro completo. Nosotros vemos la vida a plazos. Dios ve nuestra vida al contado. Y José se da cuenta de esto. Finalmente José comparte sus bendiciones y él muestra un amor profundo por su familia. Es interesante lo que dice el verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. José demuestra su amor por su familia, por todos, por todos ellos, enviándoles con prisa a darle la buena noticia a su padre que él vivía y que es Señor de toda la tierra y que Él puede compartir con ellos todo lo que ha logrado. Me encanta esa palabra, ven a mí, no te detengas. Qué hermoso. Hay un anhelo de José por compartir. Verso 10, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. Ese anhelo de compartir y ahora lo disfruta y por eso manda a traer a toda su familia. Y vemos finalmente cómo José se reconcilia con sus hermanos. Verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Amor fraterno. Llora con Benjamín. No se olviden, Benjamín era su hermano de padre y madre. Benjamín era hijo de Raquel, como lo era José. Y llora por no haberle visto por tanto tiempo. Pero José no solamente muestra un amor profundo por su hermano menor, sino también amor y perdón por sus demás hermanos. Hermanos queridos, miren lo que dice. Y besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Lloró con ellos. José demuestra tener un corazón totalmente perdonador y con cero resentimientos por la misma razón que tiene claro el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Se da cuenta, mi hermano querido, cuando tenemos claridad del propósito de Dios en nuestra vida y reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, el resentimiento no será parte de nuestra vida, la amargura, ese sentimiento de frustración desaparecerá de la vida, porque nos daremos cuenta que hay un Dios que controla la historia y la historia de nuestra vida también. José besa a sus hermanos.
una expresión de profundo afecto y se reconcilia con ellos, porque ahí dice, y hablaron sus hermanos con él. La reconciliación se hace evidente en que luego hablaron, ¿no? Yo puedo imaginar lo que hablaron con él. Tenían unos 25 años de conversación pendiente. Y tengo la seguridad de que cada vez que ellos volvían a sus recuerdos y comenzaban a hablar de sus errores, José le decía, "¿Y saben qué? No hablemos de eso, eso ya pasó ya. Hablemos del hoy, hablemos de lo que vendrá. No traigan al recuerdo las cosas feas que pasaron". Dios tenía un plan, seguramente les decía José, Dios tenía un plan y Dios lo hizo salir de maravillas para el bien nuestro y de nuestras familias. Ese era José. Yo me imagino cómo sería eso. Pero José le decía, no se preocupen, Dios ha hecho las cosas de maravilla. Miren lo que ha hecho y ahora estamos aquí. Debemos terminar preguntándonos, ¿poseo una perspectiva vertical de mi vida como la tuvo José, como para entender y aceptar que Dios tiene un plan y propósito específico para mi vida? Mira, mira mi hermano querido, querido amigo que me escuchas. Dios no nos ha creado al azar. Dios tiene un plan definido con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida y Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. José se dio cuenta de esto y su vida fue diferente. ¿Poseo yo esa perspectiva en la vida, que hay un Dios soberano, amoroso, que no es un Dios malo, que no es un Dios cruel, sino que es un Dios que está cumpliendo un plan precioso y quiere cumplir sus objetivos para mi vida? ¿Sabes lo que dice Jeremías 29:11? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que tanto esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Sabías que Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de ti? Pensamientos de bien y no de mal. La clave de la vida de José fue su actitud con la cual vivió su vida. Una actitud llena de fe en el Señor y en sus planes. Y con eso nunca buscó culpables ante lo que le tocó vivir. Simplemente encomendó su causa al que juzga justamente y por ende nunca le atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermoso poder vivir la vida así, ¿no? Sin amarguras, sin enojo, sin frustración, sino poder confiar que Dios está cumpliendo un plan maravilloso en mi vida. José tuvo una actitud de fe en el Señor. ¿Posees esa actitud para vivir tu vida? Si no lo posees, ¿qué necesitas hacer para empezar? Quizás necesitas que Dios cambie tu manera de pensar y necesitas poner tu confianza en el Señor de manera total y definitiva. Quizás eso, quizás necesitas un nuevo empezar para poder confiarle toda tu vida al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias porque tú eres el Dios
que nos ha creado con un propósito definido, específico. Nuestra vida no es un azar. Nuestra vida tiene un plan que tú has trazado y tienes todo el deseo de bendecir nuestro caminar. Y quizás muchas veces nos harás transitar por senderos tenebrosos, difíciles, pero buscando forjar nuestro carácter, nuestra confianza en ti, buscando forjar nuestra fe, nuestra vida de fe. Señor amado, oramos en esta mañana que tú apliques tu palabra a la necesidad de cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros ha vivido vidas frustradas o de repente con amargura por las cosas que ha vivido, que hoy sea ese nuevo inicio donde tú puedas tocar el corazón y donde tú, Señor, puedas sanar las heridas y puedas darnos una nueva visión de la vida, donde tú estás presente como nuestro poderoso gigante, cumpliendo un propósito, un plan. Señor amado, permítenos confiar en ti. Permítenos, Señor, tener esa perspectiva vertical de la vida donde hay un Dios que nunca nos ha abandonado y que es un Dios que ama profundamente. Gracias, Señor. Sana nuestros corazones, sea el caso en nuestra vida, y danos, Señor, un nuevo comienzo de confianza y fe en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.